¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra, pero no tienes pruebas? Te jura que te ama. Te dice que no hay nadie más. Que fue un error. Un desliz. Que no volverá a pasar. Y tú, lo crees. Pero hay algo dentro de ti que no se apaga. Una duda. Una sombra. Una sensación que no puedes explicar. ¿Y si te dijera que no estás loca? Que simplemente estás viendo los mismos 3 patrones que repite toda persona infiel, incluso antes de engañarte? Sí. Existen señales. Y no lo digo yo. Lo dice Tony Robbins, uno de los hombres más influyentes del desarrollo humano, y que ha trabajado con millones de personas destruidas por una infidelidad que si se pudo haber anticipado, si tan solo hubieran sabido qué observar. Porque cuando alguien te es infiel una vez, duele. Pero cuando repite, y tú no lo ves venir, eso te destruye. Y lo más cruel es que estas señales no se ven como traición. Se ven como está más ocupado. Se sienten como está más raro, pero seguro son ideas mías. Hasta que un día, abres el teléfono equivocado. O recibes el mensaje que no esperabas. Y todo se derrumba. Pero ya es tarde. Ya invertiste tiempo, amor, esperanza. Y él ya tenía un plan de escape emocional desde hace semanas. ¿Quieres evitar que eso te pase otra vez? ¿Quieres descubrir cuáles son las 3 señales que el infiel crónico no puede evitar repetir, sin importar cuánto se esfuerce por ocultarlo? Entonces no te muevas. Porque en este video, te voy a revelar lo que muchos terapeutas no te dicen. Lo que muchas mujeres descubren solo después del daño. Y lo que tú necesitas saber hoy, antes de seguir perdonando a quien ya está ensayando su próxima mentira. Esto no es para que vivas con paranoia. Es para que vivas con poder. Con verdad. Con ojos abiertos. Así que si alguna vez te han dicho eso está en tu cabeza, prepárate, porque después de ver este video, vas a confiar más en tu intuición que en sus excusas. Vamos a empezar. Pero te advierto algo. Después de conocer estas señales, ya no podrás hacerte la ciega otra vez. Patrón 1. La rutina de la doble vida, necesidad de variedad. Una de las señales más devastadoras, pero también más evidentes, de una persona infiel es la rutina silenciosa de la doble vida. No se trata simplemente de una aventura. Tampoco de una noche de debilidad. Es un patrón. Una estructura. Una identidad que se esconde detrás de una máscara de normalidad. Y Tony Robbins lo explica con crudeza. Hay personas que viven permanentemente insatisfechas porque su sistema emocional está esclavizado por una necesidad mal canalizada, la necesidad de variedad. La variedad, en sí misma, no es mala. De hecho, es una de las 6 necesidades humanas fundamentales según Robbins. Todos la tenemos. Todos necesitamos romper la rutina de vez en cuando, experimentar cosas nuevas, tener desafíos, probar sabores distintos, vivir sorpresas. El problema aparece cuando esta necesidad se convierte en el centro de la vida de alguien. Cuando la monotonía se percibe como amenaza, y la estabilidad emocional se convierte en aburrimiento. En ese punto, la variedad se vuelve una adicción. Y el infiel crónico es su principal esclavo. No comienza con una traición. Comienza mucho antes. Con una serie de pequeñas decisiones, gestos, conductas que parecen inocentes, pero que forman parte de una maquinaria bien engranada. Primero, llega el hastío interno, esa sensación de que ya nada me emociona, incluso estando al lado de alguien que lo da todo. Después, llegan las distracciones, mirar más el teléfono, quedarse horas hablando con personas nuevas, chatear sin compromiso, jugar con insinuaciones. Luego, aparece el desdoblamiento, el yo que está contigo, y el yo que busca emociones fuera. El verdadero infiel no engaña de repente. Se entrena en la mentira, se acostumbra al riesgo, se alimenta del suspenso de no ser descubierto. Este patrón no responde a que tú hayas hecho algo mal. No tiene que ver con tu físico, ni con tu forma de amar, ni con tu entrega. Tiene que ver con una distorsión interna. La persona infiel que vive este patrón no sabe permanecer. No tolera lo predecible. Necesita adrenalina constante. Por eso, crea 2 mundos, el mundo donde aparenta estabilidad, pareja, rutina, compromiso, y el mundo donde explora su necesidad de sentirse vivo, deseado, invencible.
La infidelidad, en estos casos, no se vive como error, se vive como escape. El infiel de doble vida no tiene como objetivo hacerte daño directamente. Su objetivo es satisfacer su vacío emocional. Pero en el proceso de anestesiar su insatisfacción, acaba destruyendo la confianza que tú construiste con esfuerzo. Y lo más cruel es que puede hacerlo sin remordimiento visible. Porque su mente ha justificado que necesita variedad para sentirse completo. Esta justificación es sutil. Puede incluso disfrazarse de frases espirituales o de autoayuda: estoy buscando mi verdad, no quiero vivir limitado, no me gusta hacerle daño a nadie, pero tengo derecho a sentirme vivo. En el fondo, hay una desconexión brutal entre compromiso emocional y deseo. Estas personas no saben cómo construir novedad dentro de una relación. No saben reinventar el amor desde la profundidad. Buscan variedad afuera porque nunca aprendieron a encontrarla adentro. Son emocionalmente inmaduros. Pero su inteligencia suele ser muy alta. Son encantadores, convincentes, incluso amorosos. Por eso, son tan peligrosos. Porque mientras tú crees que están construyendo contigo, ellos ya están experimentando otra historia. Y si los confrontas, tienen respuestas listas. Siempre. El patrón de la doble vida tiene una dinámica clara. Alternan fases de entrega con fases de desconexión. Un día son tiernos, atentos, disponibles. Al siguiente, fríos, ausentes o inexplicablemente ocupados. No se trata de trabajo, ni de estrés. Se trata de una mente dividida entre el deseo de estabilidad y el hambre de novedad. Viven cansados de lo conocido y hambrientos de lo prohibido. No porque seas tú. Porque siempre les pasa. No importa con quién estén. El patrón se repite con todos sus vínculos. Es parte de su programación emocional. Lo más grave es que muchos de ellos no desean cambiar. Porque cambiar implicaría renunciar al placer que les da vivir en dos mundos. Y en el fondo, ese placer los define. Se sienten poderosos manejando sus secretos. Controlando su imagen pública. Caminando sobre la delgada línea del engaño sin ser descubiertos. Para ellos, no es infidelidad. Es equilibrio. Una forma de autorregulación emocional. De vivir su libertad. Este tipo de persona no solo te hiere con lo que hace. Te destruye con lo que no te cuenta. Con la manera en que te mantiene confundida, dudando de ti, sintiendo que algo está mal, pero sin pruebas. Vives en una relación donde la intuición te grita, pero la lógica te calla. Sospechas, pero te aferras. Intuyes, pero te ilusionas. Y es ahí donde el patrón se vuelve peligroso, cuando te hace dudar de tu percepción, cuando te obliga a aceptar migajas disfrazadas de amor. Tony Robbins es claro en algo: si una persona no transforma su necesidad dominante, no cambiará su conducta. El infiel que vive de variedad no dejará de serlo solo porque te ame. Puede amarte profundamente, y aún así traicionarte. Porque no se trata de ti. Se trata de él. De una mente programada para buscar emociones por encima del compromiso. De un corazón entrenado para sentir pasión, pero no permanencia. De una identidad construida en torno a la novedad y el juego. Y mientras esa identidad no sea destruida, el patrón seguirá repitiéndose. Amar a alguien así es vivir en una ruleta emocional. Nunca sabes qué versión vas a recibir. Nunca sabes si te está hablando desde la verdad o desde el teatro. Nunca sabes si cuando te abraza, está pensando en ti o en otra. Y esa incertidumbre, a largo plazo, desgasta tu alma. Porque no hay peor dolor que amar desde la duda. No hay peor herida que construir con alguien que está destruyendo por dentro lo que tú levantas por fuera. La única salida no es cambiarlo. Es entenderlo. Comprender que no se trata de ti, sino de un patrón profundo que no se rompe con promesas, ni con amor, ni con lágrimas. Se rompe solo si la persona decide destruir su identidad adicta a la variedad, y muy pocos lo hacen. Porque muy pocos están dispuestos a renunciar al placer que les da vivir en esa doble vida. Y mientras no lo hagan, tú solo estarás repitiendo un ciclo donde cada vez perderás un poco más de ti. No caigas en la trampa de creer que esta vez será diferente. Observa los patrones. Lo que hace cada semana. Lo que oculta. Lo que evita. Lo que siempre cambia justo cuando lo descubres.
Si todo encaja en la rutina de la doble vida, no estás exagerando. Estás despertando. Y a veces, el despertar más doloroso, es también el más necesario para salvar tu dignidad. Patrón 2. Autojustificación crónica, necesidad de significado. Hay algo más devastador que ser traicionado y luego culpado por ello. Este es el terreno oscuro donde opera el segundo patrón más destructivo en una persona infiel, la autojustificación crónica. Y según Tony Robbins, esta conducta no es casual. Está profundamente enraizada en una necesidad psicológica mucho más compleja, la necesidad de significado. No significado espiritual. No propósito profundo. Sino una urgencia egoísta por sentirse importante, validado, admirado, incluso si eso implica destruir lo que ama. Las personas que caen en este patrón no solo engañan. También desarrollan narrativas internas que les permiten seguir haciéndolo sin hundirse en la culpa. Porque la culpa, cuando no es enfrentada, se transforma en racionalización. Y es aquí donde comienza el peligro. Justifican sus actos con tanta convicción que, con el tiempo, terminan creyendo que tenían derecho a hacerlo. Ya no se sienten responsables. Se sienten víctimas. Se convencen de que tú tuviste parte de la culpa, de que la relación estaba mal, de que necesitaban sentirse vivos otra vez. Para entender este patrón hay que comprender algo esencial. Todos los seres humanos necesitamos sentir que nuestras vidas importan, que somos valiosos, que tenemos un peso en el mundo. Pero cuando esta necesidad no se construye desde el amor propio, sino desde la validación externa, se convierte en una trampa. Algunos la buscan con logros, otros, con poder. Pero hay quienes la buscan en la seducción, en la conquista, en el placer momentáneo de saberse deseados, admirados, buscados. Personas que sienten que si no son el centro de atención de alguien más, entonces no existen. La persona infiel que se mueve por esta necesidad no está buscando sexo. Está buscando valor personal. Está buscando sentirse suficiente, admirado, necesitado. Porque en su interior, hay un vacío que ni tú ni nadie puede llenar. Por eso puede engañar incluso cuando la relación es estable, incluso cuando se siente amado. Porque su deseo no es amor. Es aprobación. Es reafirmar una identidad que constantemente se tambalea, la identidad de yo valgo porque alguien me desea. Y aquí es donde aparece la autojustificación. Porque nadie quiere verse a sí mismo como un traidor. Así que empieza el relato alternativo. Comienzan las excusas, es que tú ya no me miras como antes, no me siento valorado, la relación estaba rota hace tiempo, yo nunca he sido bueno para comprometerme, tenía muchas cosas en la cabeza, me sentía solo. No es que no sepan que te hirieron. Es que necesitan construir una historia donde lo que hicieron fue casi inevitable. Necesitan ser entendidos, no juzgados. Necesitan que tú los perdones, no por amor, sino para que puedas seguir sosteniendo su falsa inocencia. Este patrón es perverso porque manipula la narrativa emocional. No solo justifica la infidelidad, la invierte. Tú terminas siendo la persona que no supo cuidar lo que tenía. O la que se volvió fría, distante, complicada. Y lo más cruel es que puedes llegar a creerlo. Porque te lo dicen con dolor en los ojos. Porque lloran. Porque prometen. Porque juran que no querían hacerlo, que solo fue un escape. Pero ese escape no vino de ti. Vino de una necesidad mal gestionada, una carencia interna que les exige validarse a través de otros cuerpos, de otras miradas, de otras historias. La autojustificación crónica convierte al infiel en una figura trágica. No se ve como un mentiroso, sino como alguien atrapado. No como un manipulador, sino como alguien incomprendido. A veces incluso te dirán que están confundidos, que no saben lo que sienten, que necesitan tiempo para pensar. Pero lo que realmente están haciendo es seguir construyendo excusas que los mantengan alejados de la única verdad que no quieren mirar, que hicieron daño, y que lo repiten porque no quieren sanar. Y no es falta de amor. Es falta de responsabilidad. Porque amar sin responsabilizarse por el daño que se causa, no es amor, es apego disfrazado, dependencia emocional maquillada con palabras bonitas. Cuando alguien necesita sentirse importante más que ser honesto, está dispuesto a cruzar cualquier límite emocional.
Porque su prioridad no eres tú. Su prioridad es su necesidad de significado. Su necesidad de ser visto, deseado, aplaudido. La mente de una persona con este patrón opera como un abogado defensor. Tiene argumentos listos. Minimiza lo que hizo. Maximiza tus errores. Habla de momentos, no de decisiones. Y muchas veces, si te muestras dolida o firme, te acusan de no perdonar, de no ser comprensiva, de no ver todo lo bueno que sí tienen. Es un patrón que invierte los roles. Tú te conviertes en la culpable de su traición. Porque así se salvan a sí mismos del juicio. Y tú terminas dudando de ti. Perdiendo fuerza. Sintiendo que, quizás, podrías haber hecho más para evitarlo. Pero no es tu culpa. Porque nada, absolutamente nada, justifica la traición. Puedes tener errores, discusiones, distancias, pero la decisión de cruzar un límite no es tuya. Es de quien lo cruza. Y quien lo justifica, lo prepara para repetirlo. Tony Robbins dice que las personas solo cambian cuando el dolor de mantenerse igual es más fuerte que el miedo a transformarse. Y mientras ese infiel no experimente ese punto de quiebre, seguirá contándose la misma historia. Y tú, si te quedas, seguirás siendo parte del guión. El único camino posible ante alguien así es la claridad. La firmeza. El silencio que no ruega, pero tampoco se deja culpar. Porque quien justifica su daño nunca lo repara. Solo busca que tú lo limpies por él. Y eso no es amor. Es esclavitud emocional. Recuerda esto, no necesitas entender por qué alguien decidió traicionarte. Necesitas entender por qué tú decidiste quedarte después de saberlo. Porque el problema no es que te engañen una vez. El verdadero infierno comienza cuando te hacen creer que fue culpa tuya, y tú lo crees. Salir de este patrón no es fácil, pero es posible. Y comienza el día en que dejas de buscar explicaciones, y empiezas a buscar respeto. El día en que entiendes que no estás aquí para llenar vacíos que no creaste. Que no tienes que seguir amando a alguien que necesita hacerte daño para sentirse suficiente. Ese día, sin gritar, sin vengarte, sin rogar, elige salvarte. Patrón 3. Negación y reinicio emocional. Identidad conflictiva. Hay algo peor que la infidelidad, la reincidencia. El ciclo. El retorno. El volver a hacerlo, una y otra vez, como si nada hubiera pasado. Como si las lágrimas que derramaste, las promesas que hizo y los momentos en los que juró haber cambiado, hubieran sido solo parte de un guión aprendido de memoria. Este es el tercer patrón más destructivo que Tony Robbins identifica en la conducta de una persona infiel, la negación constante y el reinicio emocional, sostenidos por una identidad conflictiva. Y si lo has vivido, sabes exactamente de qué se trata. Hay personas que no solo traicionan, también olvidan, borran, reinician. No desde el alma, sino desde la superficialidad de una memoria selectiva que les permite repetir el daño sin cargar con la culpa. Una persona con este patrón puede llorar contigo hoy, escribirte una carta desgarradora, arrodillarse si es necesario, y al día siguiente, iniciar una conversación con alguien más como si todo lo vivido contigo no hubiera existido. No es frialdad, es disociación. Es una desconexión profunda entre su conducta y su responsabilidad emocional. Tony Robbins lo explica con una crudeza difícil de digerir. Si la identidad de una persona no cambia, su comportamiento nunca cambiará de forma duradera. Y ese es el verdadero problema aquí. No se trata de si te ama. No se trata de si se arrepiente en el momento. Se trata de que, en lo más profundo, sigue siendo la misma persona que es capaz de traicionar. No ha reconstruido su integridad. No ha reconfigurado su identidad. Solo ha aprendido a pedir perdón más rápido, a manipular mejor, a disfrazar sus recaídas con palabras bonitas y frases conmovedoras. Estas personas viven en una constante contradicción. Quieren ser buenas. Quieren que las ames. Pero no están dispuestas a dejar de hacer lo que les genera placer inmediato. Quieren tenerte cerca, pero también quieren mantener abiertas todas sus opciones. Quieren la seguridad de tu amor, pero la adrenalina de lo prohibido. Y así construyen una doble moral emocional. Por un lado, te piden comprensión, tiempo, segundas oportunidades. Por otro, siguen actuando como si no hubiera consecuencias reales. La negación es su primer mecanismo de defensa.
Niegan lo evidente. Minimiza lo que sabes. Juegan con la ambigüedad. Cambian el foco de atención. Hacen que empieces a dudar de tus percepciones. Y cuando ya no pueden negarlo más, entonces activan el segundo mecanismo, el reinicio emocional. Te prometen que ahora sí han cambiado. Que han tocado fondo. Que se han dado cuenta de lo que están perdiendo. Que esta vez es diferente. Y tú, cansada pero esperanzada, les crees. Porque lo dicen con dolor. Porque tú también quieres creer que cambiarán. Porque tu amor no se rinde fácilmente. Pero la identidad sigue intacta. Y eso es lo que no cambia. La persona que vive este patrón tiene una imagen interna de sí misma que no ha sanado. Puede verse a sí mismo como libre, aventurero, pasional, incluso víctima de su pasado. Puede justificar su falta de control diciendo que así ha sido siempre, o que es difícil para él comprometerse por su historia personal. Pero la verdad es más dura, ha elegido no transformarse. Porque cambiar duele. Cambiar implica asumir responsabilidad, renunciar al placer inmediato, romper con su personaje. Y ese personaje le encanta. Es el que sabe manipular. El que es capaz de mirar a los ojos y mentir sin pestañear. El que aprende cómo convencerte, cómo conmoverte, cómo hacerte sentir que es tú quien debe tener paciencia. El infiel con identidad conflictiva no quiere hacerte daño directamente. Pero no está dispuesto a dejar de hacértelo si eso significa cambiar lo que lo hace sentirse cómodo. Es una lucha entre lo que dice querer y lo que está dispuesto a sacrificar para obtenerlo. Por eso, cada ciclo es una repetición con nuevos disfraces. Se vuelve más hábil, más sensible a tus respuestas. Aprende tus límites y los mueve a su favor. No quiere perderte, pero tampoco quiere comprometerse de verdad. Así que vive en el vaivén, va, viene, promete, falla, llora, se reconcilia y vuelve a fallar. Y tú, en medio de ese remolino emocional, terminas perdiendo algo más valioso que tu relación, tu paz, tu autoestima, tu claridad. Porque cada vez que lo perdonas, no solo le estás dando una segunda oportunidad. Estás enseñándole que puede reiniciar sin reparar. Que puede destruir y luego empezar de nuevo, sin necesidad de transformar su raíz. Y en el fondo, él también lo sabe. Sabe que el perdón se ha vuelto su refugio. Sabe que tus ganas de salvar la relación son tan grandes que te aferras a cada palabra bonita como si fuera prueba de redención. Pero no lo es. Es solo parte del mismo patrón. Tony Robbins insiste en esto: nadie cambia hasta que el dolor de seguir igual es más grande que el miedo a transformarse. Y en muchos casos, ese dolor nunca llega. Porque tú lo salvas antes. Porque tú lo perdonas antes. Porque tú amortiguas las consecuencias. Porque tú lo rescatas cada vez que cae. Y mientras tú lo sigas rescatando, él seguirá cayendo. No porque no pueda cambiar, sino porque no necesita hacerlo. La persona con identidad conflictiva puede amarte profundamente y traicionarte igual. Porque su conflicto interno no se ha resuelto. Porque su narrativa no ha cambiado. Porque su brújula moral está partida. Y mientras eso no se repare desde adentro, toda promesa será temporal. Toda disculpa será una pausa. Toda lágrima será parte de un libreto que conoce bien. El cambio verdadero no se ve en las palabras. Se ve en la repetición, en la constancia, en la disciplina emocional. Y si nada de eso aparece después del perdón, lo que tienes no es una segunda oportunidad. Es un reinicio, del mismo infierno. No estás aquí para reiniciar dolores. Estás aquí para romper ciclos. Para construir amor, no para sobrevivir al desamor. No mereces una relación donde debas rogar por coherencia. Donde debas convertirte en detective. Donde debas cuestionar si lo que hoy te promete, mañana volverá a romper. Merezcas paz. Y la paz nunca llega de quien vive en negación. La paz llega cuando tú decides que ya no vas a negociar con el caos. Cuando comprendes que no puedes curar lo que el otro no quiere sanar. Cuando su identidad deja de ser tu responsabilidad. Y tú eliges volver a ser tú. Así romperás el patrón o te convertirás en víctima de repetición. Llega un punto en el que el dolor ya no es sorpresa. Es rutina. Donde la traición ya no estremece. Solo cansa. Donde los perdón
No volverá a pasar suenan más falsos que el silencio. Y ahí es donde te das cuenta de algo brutal. No estás en una relación, estás atrapada en un patrón. Uno que se repite. Uno que desgasta. Uno que Tony Robbins llama el círculo del sufrimiento emocional, el lugar donde muchas personas se quedan esperando que el otro cambie, mientras el único cambio que ocurre es en su capacidad para resistir más dolor. Tony Robbins lo ha dicho con claridad una y otra vez: si no rompes el patrón, te convertirás en su víctima. Y no porque la otra persona tenga más poder, sino porque tú le diste permiso al patrón para instalarse en tu vida. Un patrón es como una melodía repetitiva. Comienza con una nota suave, una mentira pequeña, una actitud rara, una promesa no cumplida. Pero si no la interrumpes, se convierte en canción. Una canción que repites en cada capítulo de tu vida, hasta que se vuelve tu identidad. Y eso es lo más peligroso. Porque ya no solo estás con alguien que repite el daño. Tú también te conviertes en alguien que repite la tolerancia. No se trata de fuerza de voluntad. No se trata de si lo amas o no. Se trata de entender que el cerebro humano está diseñado para volver a lo familiar. Incluso si lo familiar duele. Por eso, muchas personas se quedan atrapadas en relaciones donde ya no hay respeto, donde la confianza murió hace tiempo, pero donde la esperanza sigue viva. Y esa esperanza mal dirigida es la gasolina del patrón. El quizás esta vez sí, tal vez si hablo mejor, puede que si tengo más paciencia. Pero nada cambia si no cambia la identidad de quien daña. Y tampoco si no cambia la identidad de quien permite ser herido una y otra vez. Romper el patrón no es una decisión emocional. Es una decisión estructural. Implica dejar de negociar con lo innegociable. Implica dejar de tolerar lo que ya sabes que se va a repetir. Implica mirar con brutal honestidad y decirte a ti misma: ¿cuántas veces más voy a vivir el mismo dolor con distinto pretexto? Porque si ya lo perdonaste 1, 2, 3 veces, si ya lo has confrontado, si ya has llorado, si ya has hecho de todo por salvar la relación, y todo sigue igual, entonces no necesitas otra oportunidad para él. Necesitas una oportunidad para ti. Tony Robbins enseña que todos tenemos 6 necesidades emocionales que rigen nuestra vida: seguridad, variedad, significado, amor/conexión, crecimiento y contribución. La razón por la que muchas personas no rompen estos ciclos es porque obtienen algo de esas relaciones, incluso si es tóxico. Puede que tengas seguridad en medio del caos, porque al menos ya sabes cómo es. Puede que sientas amor de forma intermitente. Puede que incluso sientas que crecerás si logras cambiarlo. Pero todo eso son migajas emocionales. Sombras de lo que realmente mereces. Ilusiones disfrazadas de conexión. Y mientras tú sigas alimentando esas necesidades con dosis mínimas de atención, seguirás atrapada. No estás aquí para completar a alguien que no quiere completarse. No estás aquí para ser la terapeuta de quien no quiere sanar. No eres un centro de rehabilitación emocional. Eres una mujer con derecho a la plenitud, no a la supervivencia emocional. Y si no te lo dices tú, nadie lo va a hacer por ti. Romper el patrón no significa gritar. No significa venganza. No significa borrar todo lo vivido. Significa tomar una decisión firme, no repetir lo que ya dolió demasiado. Es mirar a esa persona a los ojos y entender que no va a cambiar solo porque tú le amas. Que cambiar requiere más que amor. Requiere reconstrucción de identidad. Y esa reconstrucción solo se da cuando hay un choque brutal con la realidad. Cuando el dolor de perderte es más fuerte que el placer de seguir jugando con tus límites. Y si tú nunca te vas, él nunca choca con nada. Porque su zona de confort eres tú. Tony Robbins explica que la transformación comienza cuando cambias tu historia interna. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Qué puedes ayudarlo? ¿Que todo el mundo comete errores? ¿Que el amor todo lo puede? Esa historia, aunque suene noble, te está destruyendo. Porque mientras tú sostienes la narrativa de que todo puede mejorar con más esfuerzo tuyo, él sigue sin hacer ningún cambio real. Y el patrón sigue alimentándose de tu esperanza. Es momento de cambiar la historia. De contar otra. Una donde tú eres protagonista, no una víctima secundaria. Una donde tu necesidad de paz sea más grande que tu miedo a estar sola. Una donde dejes de buscar señales de amor y empieces a establecer estándares.
donde dejes de rogar por compromiso y empieces a blindarte de incoherencia. Porque cuando tú cambias tu historia, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino emocional. Romper el patrón también significa hacer algo que muy pocas personas se atreven a hacer: cerrar el ciclo sin tener todas las respuestas. Puede que nunca te explique por qué lo hizo. Puede que nunca se disculpe como mereces. Puede que nunca entienda el daño que causó. Pero eso no debe ser condición para que tú cierres. Porque si esperas a que él entienda lo que hizo, puede que te quedes esperando toda la vida. El cierre no lo da el otro. Lo da tu decisión. No es tu culpa haber amado. No es tu culpa haber creído. No es tu culpa haber apostado por alguien. Pero sí es tu responsabilidad no quedarte en el mismo lugar donde ya te rompieron tantas veces. El patrón se rompe con una sola palabra: basta. No basta de dolor. Basta de repetición. Basta de negociar con lo que ya sabes que no va a sanar. Basta de sostener lo que se cae desde adentro. Tony Robbins no te invita a odiar. Te invita a decidir. A mirar tu vida desde otro lugar. A preguntarte, con toda la honestidad posible, ¿quién serías si dejaras de vivir este ciclo? ¿Quién podrías convertirte si dejaras de sobrevivir y empezaras a vivir? ¿Qué versión de ti está esperando del otro lado del patrón? La respuesta está ahí. No en él. En ti. Porque el verdadero acto de amor no es salvar una relación. Es salvarte a ti misma del patrón que no te deja ser libre. Y esa es una decisión que lo cambia todo. Si este video te abrió los ojos, si te ayudó a ver lo que antes no querías aceptar, entonces suscríbete ahora. Aquí no venimos a maquillar la verdad, venimos a romper patrones. Y cada semana estaré compartiendo contenido que no solo te empodera, sino que te protege emocionalmente. Déjame un comentario abajo contándome si alguna vez viste alguna de estas señales en tu vida, o si sientes que este mensaje llegó justo a tiempo. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite verlo hoy. Podrías estar salvando a alguien de caer en el mismo círculo doloroso del que tú estás saliendo ahora. Suscríbete, comenta y comparte. Porque entre más despiertas haya, menos corazones rotos existirán. Nos vemos en el siguiente video.